Now continuing on Continuamos the hope of the Christian, con la esperanza del cristiano. and we're looking at the spirit of wisdom and revelation, Estamos viendo el espíritu de revelación y de sabiduría. how we need revelation but also the spirit of wisdom. Sabemos de que necesitamos la revelación, pero también la sabiduría. Another example of revelation and wisdom working together, Otro ejemplo de cómo la revelación y la sabiduría trabajan juntos we can see in Psalm 119 verse 105. lo podemos ver en el Salmo 119, verso 105. And this is a familiar verse. Es un verso muy conocido It says, que dice: your word is a lamp to my feet and a light to my path. Lámpara es a mis pies tu palabra And y from- lumbrera a mi camino. A lamp to my feet Lámpara es a mis pies and a light to my path. y lumbrera a mi camino. So we can understand from this Podemos entender aquí that the word of God can be illuminated in two different ways by the Holy Spirit. de que la palabra de Dios puede ser iluminada en dos maneras por el Espíritu Santo. It can be a nearby lamp Puede ser una lámpara que está cerca, that gives light to our present walk, que nos da luz a nuestro caminar, as well as a more distant light y así también puede ser una luz distante that shows us the path we are to walk towards. que nos muestra el lugar hacia donde debemos caminar. Now, if all the lights were turned off Ahora, si apagáramos todas las luces, and this building would be in darkness, el edificio se quedaría sin luz, en oscuridad. but if there's one light in the back Pero si hay una luz al fondo, and I can see, if all these lights were turned off si estas luces de arriba se apagaran and there's only one light in the back office, y nos queda solo la luz de la oficina, but I can see that light. pero puedo ver esa luz, Now, it would be dark estaría todo oscuro. because I could see that light at the end. Pero debido a que veo la luz al fondo, I could get to my destination. podría llegar a mi destino. Now, this verse says, Ahora este verso dice: your word is a lamp to my feet tu palabra es una lámpara a mis pies and a light to my path. y lumbrera a mi camino. A light to my feet Una lámpara a mis pies and a light to my path. y lumbrera a mi camino. Now, that is speaking, Esto nos habla a light to my path. una lumbrera a mi camino. That's speaking of a distant light, like long-term vision, a vision far off, a vision off, Nos, ha- a vision, a future vision. nos habla de una luz a la distancia, de una visión, de una meta So so I could get there. para poder llegar ahí. But the word of God Pero la palabra de Dios is not only a light to my path, no solo es una lumbrera para mi camino, but it's a lamp to my feet. sino también es una lámpara para mis pies. Now, if all these lights were turned off, Nuevamente, si las lámparas de arriba se apagaran but there's a light, my destination is the back office, y si mi destino es la oficina, el fondo, and there's a light there. y hay una luz allí, Now, yes, I could get to the destination, podría llegar al destino, but if all these lights were turned off, pero si estas luces no estuvieran encendidas and there was a big hole right there, y hubiera un agujero ahí, what would happen? ¿qué sucedería? I would fall down the hole. Caería en el agujero, I would fall down the hole. caería entre el agujero. So, but if I had a flashlight, Pero si tuviera una linterna, and I shined that flashlight by my feet, y fuera alumbrando mis pies, and then I could see the light at the back, y pudiera ver también la luz del fondo, and there were no lights here, aún sin la luz de aquí arriba, then I would see the hole entonces vería el agujero with the flashlight, con la linterna and then I would avoid the hole, y lo esquivaría and then I would get to my destination at the back office. y llegaría a mi destino en la oficina del fondo. So the word of God, Así que la palabra de Dios, it says in Psalm verse 105, your word
Dice en el Salmo 119, 105. It's like a flashlight to my feet. Tu palabra es como una linterna para mis pies. In other words, short-term vision. En otras palabras, una visión de corto plazo, But it's also a light to my path, pero también es una lumbrera a mi camino, like long-term vision. como una visión a largo plazo. Now, a nearby flashlight Una linterna o algo que está cercano gives light to our present walk, le da luz a nuestro caminar presente, as well as a more distant light y también una luz que está a la distancia shows us the path we are to walk on. nos muestra el camino que debemos tomar. Now, we can compare the spirit of revelation, Podemos comparar al espíritu de revelación like that light in the back office, como esa luz a la the distancia, light for our path. la lumbrera de nuestro camino, While the spirit of wisdom mientras que el espíritu de sabiduría is like the flashlight for our feet. es como la linterna para nuestros pies. You know, by revelation, Por revelación we see the goal. vemos la meta, We see the distant path vemos el camino a la distancia that we are to travel towards. a través del cual debemos viajar. Yet, to assure that we get there safely, Sin embargo, para estar seguros que lleguemos sanos y salvos, we need to have wisdom debemos tener la sabiduría to give light to our feet or to our present day-by-day walk. para darle luz a nuestros pies o a nuestro caminar diario. Then we will not stumble or fall. Y entonces no caeremos. One time we were in the Philippines En una ocasión, estando en las Filipinas, and we were on an island nos encontramos en una isla and there was like a beach there y habían cerdos en ese lugar and we were going along the beach. y estábamos... No, a beach, a beach. In the Philippines, Perdón, no son cerdos, estábamos caminando en una playa. there was a beach Había una playa and it was getting dark. y se estaba oscureciendo. It was getting dark. Se estaba oscureciendo. Now, in the distance, En la distancia there were some lights. habían algunas luces So we could see where we were going. y podíamos ver hacia dónde íbamos. And we had our son with us. Nuestro hijo también nos acompañaba. He was only about maybe 5 years old. Tenía 5 años de edad And he had some little sandals on. y él tenía pequeñas sandalias But it was dark. y ya estaba oscuro. It was dark. Era oscuro. We could see the light in the distance. Veíamos la luz a la distancia We knew where we were walking. y sabíamos por dónde íbamos We caminando knew where we were going. y hacia dónde íbamos. But we could not see what was at our feet. Pero no podíamos ver qué había en nuestros pies And we forgot to bring the flashlight. y se nos olvidó traer la linterna. And our son was with us. Nuestro hijo estaba con nosotros And, you know, whether it was some animal or some person had gone to the toilet, y no sabemos si, the si- bathroom, on si- the beach. si fue una persona o un animal quien And then hizo sus necesidades por ahí his feet squashed in it all y su pie cayó sobre él and got all messy. y se ensució todo And we could not go back. We had to go back and get them all cleaned up. y ya no pudimos proseguir, sino tuvimos que regresar para limpiarlo. So we had light for the long term, but not for the short term. Así que teníamos la luz para el largo plazo, pero no la luz inmediata. But the Word of God, Y la palabra de Dios it is both. It's both a lamp to our feet es una lámpara para nuestros pies and our light to our path. y también una lámpara, una lumbrera para nuestro camino. A nearby lamp, the present day-by-day walk. Una lámpara que está cerca es el caminar diario. The more distant light, Y la lumbrera a la the distancia vision that we have for the future. es nuestra visión para el futuro. And we can compare the spirit of revelation, Y podemos comparar el espíritu de revelación light to our path, con nuestro camino, lamp, but the spirit of wisdom like a lamp to our feet. como esa lumbrera a nuestro camino, y el espíritu de sabiduría como la lámpara en nuestros By pies. revelation, we see the distant path we travel towards, Por revelación vemos la distancia y caminamos hacia una meta. but to assure we get there, Pero para asegurarnos que lleguemos, we must have wisdom to have light on our day-by-day walk, debemos tener la sabiduría para caminar en nuestro día a día, so we don't stumble and fall. para no tropezarnos y caer, We don't stumble and fall. para no tropezarnos y caer. So, you know, and then we by wisdom, we wisely get there. Así que con la sabiduría podemos llegar. Now, in Colossians 1 verse 27, Ahora en Colosenses 1:27, and that's the verse we've been coming back to
several times about Christ in you, the hope of glory. Es el verso que hemos estado repitiendo varias veces de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Christ in you, Cristo en vosotros, the hope of glory. la esperanza de gloria. Now, it speaks there of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Muestra aquí el misterio que Dios dio a conocer entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. And then in verse 28, Y en el 28, the Apostle Paul, el apóstol Pablo he writes, escribe: whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. So Paul begins by revealing the mystery about the present hope of the Christian. Así que Pablo inicia presentando el misterio de la esperanza del cristiano. Then he changes from revelation to wisdom Y luego cambia de la revelación a la sabiduría, when he says, warning every man and teaching every man in all wisdom, cuando nos dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, that we might be made perfect in Christ Jesus. a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo So hombre. after revelation is given, Así que luego de darse la revelación, wisdom then must implement the vision la sabiduría debe implementar esa visión so that we become perfect in Christ. para ser hechos perfectos en Cristo Jesús. So just as Paul used this pattern Así que tal como Pablo usó este patrón, in writing by revelation and then wisdom escribiendo por revelación y luego en sabiduría, concerning Christ in you, the hope of glory, en lo concerniente a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Christ in you, the hope of glory, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, God wants that for us to follow, in our lives. así también el Señor desea que nosotros sigamos este patrón en nuestra vida. Now, as we grow more mature in the Lord, Conforme crecemos en madurez en el Señor, the more we see our need for wisdom. más vemos nuestra necesidad por sabiduría And we need wisdom. y vemos esta sabiduría que necesitamos. Like a teenager. Es como un adolescente. If a truck or something gets stuck in the mud, they'll, try to get together and try to push it out. Si un camión se queda estancado, ellos con sus fuerzas tratan de empujarlo y sacarlo. But Proverbs says wisdom is better than strength. Pero Proverbio nos dice que la sabiduría es mejor que la fuerza. And there's other ways like getting, something underneath or by wisdom, getting that car out a better way. Y hay formas más fáciles. Se puede poner una palanca debajo o de algún artefacto, algo con sabiduría para hacerlo más fácil. Now, how do we obtain more of God's wisdom? Ahora, ¿cómo se obtiene más sabiduría de parte de Dios? Solomon, he asked. Sabemos de que Salomón pidió. And really, one of the main ways is by spending time with God in prayer. Y una de las maneras en que se puede obtener es pasando tiempo en oración, Developing our relationship with God, desarrollando nuestra relación con Dios and like Solomon, y al igual que Salomón, asking God for wisdom. pidiéndole al Señor sabiduría. Sometimes we have to, keep on asking. En ocasiones es necesario que perseveremos pidiendo. When Jesus said, Cuando Jesús dice, ask and you shall receive, pedid y se os dará, in the Sermon on the Mount, en el Sermón del Monte, actually in the Greek, en el griego, it's in the present continuous tense. esto se dice en el presente continuo, And there's a thought there of ask and keep on asking, con and you will receive. dándonos la idea de que si pedimos
y continuamos pidiendo, entonces recibiremos. Some prayers God comes and immediately the answer comes. Porque hay oraciones las cuales el Señor contesta de inmediato, But there's other prayers pero hay algunas we need to ask. en las que debemos pedir Keep on asking. y seguir pidiendo. We need to seek, keep on seeking. Debemos seguir buscando. We need to knock and keep on knocking Debemos tocar a la puerta y seguir tocando until there's the breakthrough, until God comes through. hasta que el Señor conceda. And it says in James 1 and verse 5, Y se nos dice en Santiago 5, Santiago 1:5, if any man lack wisdom, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, let him ask of God, que le pida al Señor, who gives to all men liberally and without upbraiding. quien la da con liberalidad y sin mesura. So we're to ask. Así que debemos de pedir. And I encourage you, Y debemos, every day y yo los animo a que in cada your prayer día, time, en su tiempo de oración, ask God pídale al for Señor the spirit of wisdom. por el espíritu de Ask God to sabiduría. clothe you with wisdom. Pídale al Señor que lo revista con sabiduría. Keep asking. Manténgase pidiendo, continúe Keep pidiéndola, asking the Lord. continúe pidiéndole al Señor. And then we see from the story of Moses and Joshua Y luego vemos en la historia de vemos de la historia de Moisés y when Josué, Moses was about to die, que cuando Moisés estaba por morir, he laid hands on Joshua él impuso manos sobre Josué and prayed that some of the wisdom which was on Moses would be imparted to Joshua. y pidió que la sabiduría que estaba sobre él fuese impartida a Josué, As he had the great responsibility of leading God's people. conforme él adquiría la responsabilidad de dirigir al pueblo. So, and through the laying on of hands, there was an impartation of wisdom which came to Joshua. Y a través de la imposición de manos hubo una impartición de sabiduría que vino de Moisés para Josué. So, we obtain wisdom, yes, through prayer, Así que obtenemos la sabiduría a través de la oración but another way at times is through the laying on of hands. y también podemos obtenerla por la imposición de manos. And then another area which is important Y otra área importante is who we hang out with, who our friends are. es con quién andamos, quiénes son nuestras amistades. In Proverbs 13 and verse 20, En Proverbios 13, verso 20, we read there, he that walks with wise men will be wise. podemos ver de que el que camina con sabios se hará más sabio. But he that is a companion of fools shall be destroyed. Pero el que es compañero de necios será quebrantado. In other words, if you walk with those who are godly, who love God, and your close friendships are with people like that, you will become like them. En otras palabras, si usted camina con alguien, con gente que es piadosa, que ama a Dios y anda en amistad con ellos, entonces también usted tendrá amor por Dios. If we have close friends who love God, who are in love, seeking God, pressing into God, talking about the things of God. Si tenemos amigos que están prosiguiendo en el Señor, que hablan del Señor y predican del Señor, Filled with God's wisdom. si están llenos de la sabiduría de Dios, In the law of association, we'll become like them. entonces al asociarnos con ellos y el Señor, seremos más como ellos también. And that not only includes friends, Y eso no se limita solo a los amigos, but who you spend time with. sino a la gente en general con quien pasamos tiempo. When you watch certain people on maybe TV programs, Cuando vemos a gente que está en programas de televisión, or what music do you listen to? por ejemplo, cuando vemos los programas de televisión que alguien ve o la música que alguien Or escucha, what magazines or writings do you read? o qué revistas se leen. And so, in the book of Proverbs it's much about wisdom. Y de esa manera vemos en el libro de Proverbios que se habla mucho sobre la sabiduría. And reading the book of Proverbs will help you in your relationships one with another. Y el leer el libro de Proverbios nos ayuda en nuestras relaciones los unos con los otros. And much is spoken about wisdom. Y mucho se nos habla aquí de la sabiduría. And what my wife and I do, Lo que mi esposa y yo hacemos, and what I encourage you to do. y que también los animo a ustedes a hacer, There's 31 chapters in the book of Proverbs. es que hay 31 capítulos en el libro de Proverbios. Today is the 3rd of July. Por ejemplo, hoy es
tenemos 3 de julio. You know, today we read chapter 3 of Proverbs. Y el día de hoy nosotros leímos el capítulo 3 de Proverbios. And if you read one chapter each day of Proverbs, Y si uno lee un capítulo de Proverbios cada día, you will go through Proverbs every month. uno va a leer el libro de Proverbios cada mes. And it will help you in many ways. Y esto le ayuda a uno en muchas It's a very maneras. practical book on day-to-day living and relationships with others. Es un libro muy práctico que nos enseña sobre el día a día And y sobre fol- nuestras and relaciones con los following demás. after wisdom Y también nos enseña a buscar la and sabiduría keeping your life pure. y a mantener nuestra vida pura. And so I recommend that. Así que se lo recomiendo. All right? Walk with wise men, you'll be wise. Caminen con sabios y se harán sabios. And so they are 3 keys to wisdom. Así que ahí tenemos 3 claves para adquirir sabiduría. Now, I want to look now if we could have where's our computer man? We could have the next, I want to look at some of the triads of Scripture. Ahora quisiera que veamos algunas de las triadas de las escrituras. All right, so we've spoken a little of this already, Ya hablamos de esto un poco and probably the easiest one to understand y quizás la más fácil de comprender is in 1 John 2 and verse 12 to 15, es en 1 de Juan 2, 12, 15. because it's just the natural development of a child. Porque este es el desarrollo natural de un niño. From a little child De un niño pequeño to a young man, a un joven then to a fully mature father. y luego a un padre plenamente maduro. Now, the Apostle John, when he writes, Ahora, el apóstol Pablo, cuando él escribe and he applies them spiritually, y aplica esto espiritualmente, he's not talking about natural age, él no está hablando o refiriéndose a una edad natural, but he's talking about spiritual maturity. sino a una madurez espiritual. You know, somebody who's 19 years old Por ejemplo, alguien que tiene 19 años can be much more mature spiritually than someone who's 70 years old. puede ser mucho más maduro espiritualmente que alguien que tenga 70 años de edad. Even someone who's maybe 15 years old, Incluso alguien de 15 años can care for maybe those, 6 or 7 and be like a father or be like a mother to them. puede ser como un padre para aquellos que tienen 5 o 6 años de edad. Puede tener ese amor de padre. And just like we categorize in the natural a person's development, Y así como categorizamos en lo natural el desarrollo de una persona, children, teenagers, adults, niños, adolescentes, adultos, in our spiritual life there are parallels. en nuestra vida espiritual también hay paralelos. And so 1 Corinthians 15 and verse 46, Así que 1 Corintios 15, verso it 46, says first the natural and then the spiritual. nos dice que primero es lo animal o lo natural y luego lo espiritual. Sorry, 1 Corinthians 15, 46. First the natural, then the spiritual. Dice primero lo natural y después lo espiritual. And so in 1 John 2, Así que en 1 Juan 2 in 1 John 2, the 3 stages of development, tenemos las 3 etapas de desarrollo. Weihos, Hijos, they're the ones, their sins are, they rejoice, their sins are forgiven, they're born again, they know they're going to heaven. estos son aquellos que se regocijan porque sus pecados han sido lavados, están gozosos que irán al cielo. And then jóvenes, young men, Luego tenemos a los jóvenes they're strong, que son they've fuertes, overcome the wicked one. que han vencido al maligno. The word of God is abiding in them. La palabra de Dios mora en ellos, They know the word of God. conocen la palabra They're having victory over Satan and over the powers of darkness. y han tenido victoria sobre Satanás y los poderes de la oscuridad. But God wants us to come higher. Pero Dios quiere que lleguemos más alto todavía. Padres Padres or mothers in Israel, o madres en Israel, those who have intimacy with God, aquellos que tienen intimidad con Dios, those who know God. aquellos que conocen a Dios. The Apostle Paul said, El apóstol Pablo dice, 6 years before he died, 6 años antes de morir, dijo, when he writes to the Philippians, al escribirle a los he filipenses, says that I might know him. que lo pueda conocer. Now, of course he knew Jesus as Savior. Ahora,
Por supuesto que él ya conocía a Jesús como su Salvador. He'd been serving in missionary journeys. He'd had many experiences. He'd been to the third heaven. Él ya le había servido en viajes misioneros, había ido hasta el tercer cielo, He'd seen the dead raised, vio a los muertos resucitar, many signs and wonders. muchas señales y prodigios. But what's the cry of his heart? Pero ¿cuál es el clamor en su corazón? That I might know God. Que pueda conocer a Dios, That I might have intimacy with God. que pueda tener intimidad con Dios, That I might know God as a close friend. que lo pueda conocer como un amigo cercano. It says of Daniel, Se nos dice de Daniel he was beloved of the Lord. que era muy amado por el Señor. 3 times 3 veces, he was beloved of the Lord. muy amado por el Señor. There was a friendship, there was an intimacy Había una amistad, había una intimidad that Daniel had with the Lord. que Daniel tenía con el Señor. And so he was a father. Así que él era un padre, A father. un padre. And a father is one who will lay down his life for his son, or for the sheep. Y el padre es el que entrega su vida por su hijo, por su oveja. Father is not just a hireling, Un, doing something for money. el padre no es un asalariado, But there's an intimacy of their relationship with God. sino que tiene una intimidad en su relación con Dios. And then we've seen in Revelation 17:14, Y luego vemos en Apocalipsis 17:14 those who are with the Lord Jesus, que los que están con el Señor Jesús, when he comes again, cuando Él regrese, they're going to be those serán who are mature. aquellos maduros, Llamados, they've been called of God. ellos han sido llamados por Dios, Escogidos, escogidos, they've been chosen of God. ellos han sido escogidos por Dios Fearless, y han sido fieles, they have been found faithful. han sido hallados fieles. Many people are called, Muchos son llamados, but few are chosen. pero pocos son escogidos. Jesus said that. Jesús lo dijo. And even fewer still Y aún menos are found faithful. son encontrados, son hallados fieles. But those who are with Jesus when he comes on a white horse at the Battle of Armageddon, Pero los que estén con Jesús cuando Él regrese en su caballo blanco a la batalla del Armagedón are those who are called, chosen, and found faithful. son aquellos llamados, escogidos y hallados fieles. And we've looked in detail at Apocalypse chapter 12, Y ya vimos con mucho detalle Apocalipsis 12 and we looked at the 3 groups there that are mentioned in that chapter. y vimos los 3 grupos que nos menciona este capítulo. And there were the remnant of the woman's seed, the rest of her seed. Está el resto de la descendencia de la mujer, They were persecuted, many died. aquellos que serán perseguidos durante muchos días. Satan came, the Antichrist killed many. Ellos son salvos, pero el anticristo matará a muchos. And then there was the woman, Luego tenemos a la mujer. Mohia. The dragon tried to persecute her, but she escaped. God gave her wings. She escaped to the wilderness and was protected. El dragón intenta perseguirla, pero se le dan alas para escapar. And then there was the man-child, Y luego el hijo varón. Hijo Varón. Varón. Hijo Varón was caught up El hijo varón fue arrebatado to the throne of God. al trono de Dios. And it speaks of a group of people Y esto nos habla de un grupo de personas at the beginning of that great tribulation, the beginning of the final 3.5-year period. al inicio de esa gran tribulación, de esos 3 años y medio. A group of overcomers who are come to maturity will be caught up into the throne of God. Un grupo de vencedores que han llegado a la madurez serán arrebatados And we al cielo. also looked at 3 groups from the time of Noah. Y también vimos los 3 grupos de la época de Noé. The first one, El primero there were those who were sometimes disobedient. son aquellos que en un tiempo fueron desobedientes. Sometimes disobedient. En un tiempo fueron 1 desobedientes. Peter 3, verse 18, 19, I think. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 18 y 19, si no estoy mal. They heard the preaching of Noah. Ellos escucharon la predicación de Noé, They believed, le creyeron, but they were sort of like half-hearted. They were not fully committed, Pero- not fully obedient.
pero no estaban comprometidos, no fueron obedientes enteramente They perished in the flood. y murieron en el diluvio. And then in the time of Noah, Y luego en el tiempo de there Noé was Noah and his family. tenemos a Noé con su familia. And even though they were not taken out of the flood, they were right there on the earth at the time of the flood. Y aun cuando no escaparon del diluvio, porque aún estaban en la tierra cuando sucedió, They were protected in the ark, fueron protegidos en el arca, like the woman protected in the wilderness. tal como la mujer fue protegida en el desierto. And then there was Enoch, Y luego tenemos a Enoc, like the man-child. tal como el hijo varón. Before the flood came, Antes que el diluvio llegara, he walked with God, él caminó con and Dios God raptured him. He took him up to heaven. y Dios lo arrebató, se lo llevó al cielo. So again we see those three, that triad, those three groups. Así que nuevamente vemos la misma triada, los tres grupos. Viaje de Israel. El viaje de Israel. Again, there's three main stages of that journey. Nuevamente, en este viaje tenemos tres etapas principales. They came out of Egypt. Salen de Egipto, And then they wandered in the wilderness, the desert, for 40 years. luego permanecen en el desierto por 40 años. And then through Joshua, they crossed the river Jordan, and they came into their inheritance, the promised land. Y luego, a través de Moisés, atraviesan el Jordán y llegan a su herencia Tierra prometida. prometida. And then in the feasts of Israel, Luego tenemos las fiestas de Israel. there are 7 feasts in Leviticus 23, Hay 7 fiestas en Levítico 23, but 3 principal feasts. pero hay 3 que son las principales. The feast of Pascua, La Pascua, which speaks of salvation. que nos habla de la salvación. Then there's the feast of Pentecost, Luego el Pentecostés, that speaks of the experience of the baptism of the Spirit, speaking in tongues. que nos habla de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y del hablar en lenguas. And the fullness of it Y la plenitud de esta, speaks of the 9 gifts of the Spirit que nos habla de los 9 dones del Espíritu and those 7 spirits of the Lord, y de los 7 espíritus de and us Dios. being guided and led by the Holy Spirit. Y el que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios. But the principal feast in the Old Testament, Pero la principal fiesta del Antiguo Testamento, when the main summer harvest was gathered in, cuando la principal cosecha del verano llegaba, was tabernacles. era la de los tabernáculos. And there was a great ingathering of all the fruits, and all the olives were harvested, and all the grapes were harvested. Y todos los frutos se reunían, se iniciaba la gran cosecha, se cosechaban los olivos, las uvas. And that speaks spiritually of revival in this last days, and a great harvest of souls being gathered in. Y esto nos habla del avivamiento de los últimos días y de la gran cosecha de almas que habrá. And so, Passover, Pentecost, tabernacles. Así que tenemos la Pascua, el Pentecostés, Many tabernáculos. people stop at salvation. Muchos se detienen en la salvación, They don't go on. no prosiguen. Others go on. They embrace Pentecost and the things of the Spirit, Y los que prosiguen y alcanzan el Pentecostés, el bautismo en el Espíritu, but then they stop there. también a veces se detienen. We must go on to maturity. Nosotros debemos We proseguir must go hasta la on and madurez prepare for revival, y prepararnos para el avivamiento, to be used of God, para ser usados por and Dios to enter into the Feast of Tabernacles, y entrar en la fiesta de los which tabernáculos, has not yet been fulfilled. la cual aún no se ha cumplido, It speaks of the revival in the last days. y nos habla del avivamiento del último tiempo. And then we see that progression again Nuevamente vemos la misma in progresión the sense of threes en triadas. in the tabernacle of Moses. En el tabernáculo de Moisés, A trio, el atrio, the outer court, speaking of salvation, water baptism. nos habla de la salvación, del bautismo en aguas. And many people are in the outer court. Y muchos están en el atrio, But when you go into the holy place, pero al llegar al lugar santo, only the priest could go in. solo los sacerdotes pueden entrar. Much fewer people. Son menos. But then the Holy of Holies, Y luego en el lugar santísimo, only one person could go in, the high priest, only once a year. solo una persona, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año. But that's where the glory of God was. Y es donde estaba la gloria de The Dios. Shekinah glory.
la gloria Shekinah. And there was a veil separating between the holy place and the Holy of Holies. Y había un velo separando al lugar santísimo del lugar santo. And when Jesus died, Y cuando Cristo murió, the veil was split apart el velo fue partido en dos and the way was prepared, y el camino fue preparado for us to go in, para que nosotros even entremos to the very presence of the living God. a la misma presencia de Dios. The blood of Jesus La sangre de being Jesús, far greater than the blood of bulls and of goats and of animals. siendo muchísimo mayor que la sangre de los corderos y de los bueyes. So, we see these parallels, these groups of three as we mature and go on for the Lord. Y podemos ver estos paralelismos, estas figuras, estas triadas conforme proseguimos en el caminar con Dios. And these triads can give us wisdom concerning how we spiritually grow. Y estas triadas nos pueden dar la sabiduría para que sepamos cómo crecemos It's like espiritualmente. step by step Es como si paso a paso to arrive at full maturity in the image of Christ. llegamos a la plenitud de la madurez y de la imagen de Dios. All right, now we're going to look more at this one here. Vamos a ver más de esta que está aquí, de Apocalipsis 17, Of being called, chosen, and faithful. de ser llamados, escogidos y fieles. Called, chosen, and faithful. Llamados, escogidos y fieles. Now, those who will be with Jesus Ahora, los que estén con Jesús, when he returns from heaven as the King of Kings. cuando Él regrese del cielo como el Rey de Reyes, It's very clear in verse 14. está muy claro en el verso 14, Apocalypsos 17, Apocalipsis 17, that it's those not only called, que son aquellos no solo llamados, but chosen. sino también escogidos, And not only chosen, y no solo escogidos, but faithful. sino fieles. Called, chosen, and faithful. Llamados, fieles y escogidos, llamados, escogidos y fieles. And we want to study these Y debemos estudiar because these steps lead us to Christian maturity. porque estos son los pasos que nos guían a la madurez cristiana And it enable us y nos dan la habilidad to join the triumphant saints who will reign with Jesus in the millennium. para unirnos a los santos triunfantes que reinarán juntamente con Cristo en el milenio. Now, obviously we must be called of God. Obviamente debemos ser llamados por Dios. And every life God has created with a purpose, Y cada vida el Señor la ha creado con un propósito, with a plan or purpose. con un plan. And God wants us to know that plan and then to fulfill that plan by the grace of God. Y el Señor desea que conozcamos ese plan y que lo cumplamos a través de la gracia de Dios. God knows the future from the beginning, the end from the beginning. Porque el Señor conoce el futuro desde el principio, el final desde el inicio. Psalm 139, verse 16. El Salmo 139 It says, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to pass. El Salmo 139, verso 16, dice, todos los días de mi vida han sido ordenados por ti en un libro, antes de que estos sucedan. In Psalm 139, verse 16. En el Salmo 139, verso 16. Now, some of God's plans, they're the same for every Christian. Ahora, algunos de los planes de Dios son los mismos para algunos cristianos. As we are called out from the kingdom of, called out of sin Somos into the kingdom of God. tal como el ser llamados del reino del pecado al reino de Dios. Now, the word for church in the Greek is the Greek word ecclesia. Ahora, la palabra original usada For church, la palabra iglesia es eclesia. and it means a called out group. Y esto significa un grupo llamado. And Paul could write that every Christian is called in one hope of your calling. Y Pablo escribe que cada cristiano es llamado en una esperanza In Ephesians 4 and verse 4. en Efesios 4:4. So, our Christian life begins when we hear the call of God and begin to follow the Lord. Así que nuestra vida cristiana se inicia cuando oímos del Señor
y lo empezamos a seguir. Jesus said he calls his own sheep by name. El Señor nos dice que Él llama a sus ovejas por nombre. The sheep follow him, for they know his voice. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Now, it is true that in one sense, we have the same calling. Y es cierto de que en cierto sentido tenemos el mismo llamado. But we are all called out of the kingdom of darkness and into the kingdom of light when we get saved. Porque todos somos llamados del reino de la oscuridad al reino de la luz cuando somos salvos. But there is an individual calling for each of us. Pero también existe un llamado individual para cada uno. Or there is a special place of service in God's kingdom. Un lugar especial de servicio para el reino de Dios. Like in the Old Testament, Como por ejemplo en el Antiguo Testamento. all the children of Israel were called out of Egypt, out of the world. Todos los hijos de Israel fueron llamados a salir de Egipto, a salir del mundo. But when they got into the promised land, Pero cuando entraron a la tierra prometida, each individual, cada individuo they had different inheritances. obtuvo distinta herencia. Some their inheritance was that if they were from the tribe from tribe of Manasseh, their tribe, or tribe of Issachar, their inheritance would be up in the north of Israel. Si eran, por ejemplo, de la tribu de Isaacar, sus herencias estaban al norte del territorio. If they were from the tribe of Judah, their inheritance would be in the south of Israel. Si eran de la tribu de Judá, su herencia estaba al sur de la tierra. So there were like different inheritance, different places for them. Así que habían distintas herencias, distintos lugares para cada uno. Now, we are all members of the body of Christ, Ahora, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. yet just like the members of our body, Y así como los miembros de nuestro cuerpo, the members of the body of Christ is a special or specific place or calling for us. los miembros del cuerpo de Cristo también tienen un llamado específico, un propósito específico. And as we grow in the Lord, Y conforme crecemos en el Señor, we can prepare to serve the Lord nos preparamos para servir al Señor in the correct role we are designed to fulfill. en el papel adecuado que debemos de llenar. And as we begin, we have a heart to serve God. Y conforme comenzamos, tenemos un corazón que desea servir al Señor. Sometimes, we're not sure exactly what our place is. A veces no sabemos cuál es nuestro lugar con exactitud. Often that can be sometimes, our natural abilities God has given us. God will use them. A veces las habilidades naturales que Dios nos ha dado, va a ponerlas en uso. But I encourage you. Pero yo los animo. Some people just sort of wait round and do nothing and expect just to have a light from heaven and have their call written on bright colors on the wall. Porque algunas personas deciden simplemente esperar a que aparezca una luz del cielo y que una mano les escriba su propósito en letras brillantes. But I encourage people, Pero yo les animo get involved. a que se involucren. Be at church services. Involúcrense en el servicio de la iglesia. Offer yourself to help. Ofrézcanse para servir. Jobs that need to be done. Hay trabajos o tareas que se necesitan hacer. Maybe if it's just menial things like putting the chairs away or cleaning the floor or Quizás sean cosas manuales como colocar las sillas, helping in some practical ways. limpiar el piso o ayudar en otras maneras Just prácticas. begin to do what is needed. Únicamente empiece a hacer lo que se necesita And hacer. often as you begin, even in the little things, God will begin to lead you and guide you and make things clear. Y muy a menudo, mientras se comienza en lo pequeño, el Señor nos guía a hacer lo que Él nos ha llamado. But everyone has a specific and needed purpose in the body of Christ. Pero todos tienen un propósito específico y necesario en el cuerpo de Cristo. And each one is needed greatly. Y a cada uno se le necesita mucho. Even your little toe or your little finger. Everything in our body has a purpose. Aún el dedo meñique, todo en nuestro cuerpo es necesario. And the Apostle Paul, Y el apóstol Pablo he speaks about the body coming to maturity in God. nos habla acerca del cuerpo que está llegando a una madurez en el Señor. And the responsibility of pastors and Christian leaders Y la responsabilidad de los pastores y de los líderes cristianos to be really diligent to help people find their slot, their role, their place in the body of Christ. es ser diligentes en encontrarle a las personas su lugar, su
posición and to use the gifts and the ministries that God has called them to. y usar los dones y los ministerios a los que el Señor los ha llamado. And there's many different gifts, Y hay muchos dones, many different ministries, muchos ministerios and many distintos different gifts y muchos dones that various Christians will be called to, a los que varios cristianos van a ser llamados. as we are called. De la misma manera en que somos llamados Now, nosotros. there's the 5 ministry gifts of Christ: Ahora tenemos los 5 dones ministeriales de Cristo: apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Now, you cannot just say, well, I think I'm going to be a prophet. Ahora uno no puede decidir simplemente lo que quiere ser y decir quiero ser un profeta. We don't decide those 5. Eso no lo decidimos nosotros, It's esos only- 5. They are called by God. Estos son llamados por Dios. You cannot just decide you're going to be an apostle, Uno no puede simplemente decir yo voy a ser un apóstol or even you're going to be a pastor, o voy a ser un pastor, because they are ministry gifts from Christ to the body. porque estos son dones ministeriales que vienen de Cristo para el cuerpo And they're needed, y son necesarios, all 5 of them, los 5 de ellos, so the people of God can come to maturity. para que el pueblo de Dios llegue a una madurez. No one person, Ninguna persona, no matter how gifted they are, no importa cuán talentosos sean, can bring his congregation to maturity. puede traer esta congregación a la madurez. We need one another. Nos necesitamos el uno al otro, We need the apostle. al We apóstol, need the prophet. al profeta, We need the evangelist al evangelista, to reach out to the unsaved, para que alcance a los to perdidos, encourage the people in evangelism. para animar a las personas We need the a pastor, través del evangelismo. to care for the people, Necesitamos al pastor para to que cuide guard de la them, to gente, help them. para que los proteja, para que los ayude. And we need the teacher Y al maestro, to open up the word of God para abrir las escrituras so that people can grow and mature and go on y que el pueblo pueda crecer, madurar y proseguir. and do not remain spiritual babies. Y no se quede como un bebé espiritual. But in Romans chapter 12, Y en Romanos 12 there's another list of seven things there, hay otra lista de 7 and cosas. speaks of the gift of prophecy. Se nos habla del don de profecía. And, that's a gift. And it says we are to desire to prophesy. Y este es un don y se nos dice debemos desear el profetizar. And then there's the gift of serving. Luego está el don de servicio. And, it says he who serves. Y dice aquí el que sirve, And, many can be involved in serving or helping. porque muchos pueden estar involucrados en el servicio y en la ayuda. The word for deacon La palabra para is the diácono word diakonos. es la palabra Diakonos. diáconos. And that sounds a very spiritual word, Y esta suena como una palabra muy but espiritual, it means to be a slave, pero significa ser esclavo, be a servant, ser un siervo, to serve God's people. servir al pueblo de Dios. Even Jesus. Y aún Jesús, Jesus said, él dijo, I came not to be ministered unto, yo no vine para ser servido, but I came to minister and lay my life as a ransom for many. sino para servir y dar mi vida por rescate a otros. There's the ministry of teaching. Luego está el ministerio de magisterial, He el that, don he magisterial. that teaches, let him wait on his ministry. El que enseña, que espere en su ministerio. Teacher needs to spend, much time in study in the Word of God and in prayer. That ministry takes a long time for it to come forth. Porque un ministro necesita esperar y pasar mucho tiempo en estudio y en oración. Así que lleva tiempo para que ese ministerio surja. And then it speaks of exhortation. Y luego se nos habla de exhortación. Some people, they're not called to be, gifted teachers, but they can encourage people and just one-on-one and exhort them and encourage them. Don't be discouraged. Go on for the Lord. He's with you. Y algunos quizás no son llamados al ministerio magisterial, pero sí pueden tener el don, la capacidad de animar a otros, de llevar a otros a una visión mayor y de animarlos y continuarlos en el camino de Dios. And then he says the ministry of giving. Luego dice el ministerio de dar o de la generosidad. He that gives, El que da, let him give with simplicity. que dé con sencillez. And, the ministry of giving is not just for rich people. Y este ministerio
de dar no es solo para los ricos. You know, sometimes people have not got very much, but they're always sharing. They're always giving to others. Hay algunos que no tienen mucho, pero siempre están compartiendo y dando. And when we think of revival coming, Y cuando pensamos en el and the avivamiento por venir church going out to many places and great multiplication, y la iglesia que se esparza a muchos lugares, and the literature needs and missionaries going forth, se va a necesitar de mucha literatura y de misioneros. it's going to require millions, billions of dollars. Y esto va a requerir millones y billones de dólares. And God is going to raise up certain men and women in business, and will prosper their business and bless them abundantly. Y Dios va a levantar para ello hombres y mujeres y los va a prosperar, les va a dar sabiduría en sus negocios para que provean. Not just so that they can use it all for themselves, No para que lo usen todo para ellos, but so that they can give liberally for the work of God to go forward. sino para que den con liberalidad para que la palabra de Dios continúe And that esparciéndose. is a wonderful calling in God, if God's called some people to it. Y este es un llamado maravilloso And y el Señor va a llamar gente en And esto. then in Romans 12 it talks about the ministry of administration or ruling. Y luego en Romanos 12 se nos habla del ministerio del gobierno And then it speaks of the ministry of showing mercy. y luego del ministerio de la misericordia. Some people just, they see needs, and they see, those who are maybe poor, those who are needy, and they will meet that need. Hay gente que ve que otros tienen necesidad, que otros están pasando por situaciones y ellos tienen la carga de ayudar, de aliviar a estas personas con misericordia. And so that can be a great ministry, a great calling from the Lord. Y este puede ser un gran ministerio, un maravilloso llamado de Dios. And then in 1 Corinthians 12, there's another list. Luego en 1 Corintios 12 hay otra lista And it speaks of the 9 gifts of the Holy Spirit. y nos habla de los 9 dones del Espíritu And the Bible Santo. says we should ask God, desire the gifts of the Spirit. It says, desire earnestly to prophesy. Y estos también los debemos de desear, también debemos pedirlos al Señor. And Paul says, I would that you all spoke in tongues. Y Pablo dice, yo deseo que todos hablen en lenguas. And then in 1 Corinthians 12, it's the gifts of the Spirit. Vemos ahí que 1 Corintios 12 habla del don del Espíritu, Everyone can pray in tongues lo cual entendemos que cualquiera puede hablar en lenguas, who is baptized in the Holy Spirit, que es bautizado en el Espíritu Santo. but the gift of tongues is different. Pero el don de hablar en lenguas, The gift of tongues in the church, el don de hablar en lenguas en la iglesia we've maybe been worshiping the Lord, es distinto. Quizás estamos adorando al Señor, and there's a silence that comes, se acerca un silencio and then somebody speaks out in tongues. y alguien habla en lenguas. And then somebody else, or the same person, gives the interpretation of the message. Y alguien más o la misma persona da la interpretación. Now, they are 2 of the 9 gifts of the Holy Spirit. Ahora hay otros 9 dones del Espíritu. Now, every believer who's baptized in the Spirit can pray in tongues. Y cualquier creyente que esté bautizado en el Espíritu puede orar en lenguas. But not everybody will give a message in tongues in the church service, which will be followed by the gift of interpretation. Pero no cualquiera puede dar un mensaje en el don de lenguas que sea seguido por una interpretación. And then in 1 Corinthians 12, Y en 1 Corintios 12 it speaks there, se nos dice another list. de otra lista: Apostles, prophets, teachers, miracles, apóstoles, profetas, maestros, gifts of healing, dones de milagros, helps, ayudas. ayudas. That is some people think, well, that's just a minor gift. Bueno, alguien podría decir esto es un don menor, But that is very important. We need people with the gifts of help and to help in practical ways for the work of God to go on. pero esto es un don muy importante porque necesitamos gente con el don de ayuda para ayudar en muchas cosas. And if we're faithful in that, there'll be tremendous rewards in eternity. Y si somos fieles en este don, habrán tremendas recompensas en el cielo. Then it speaks of, some are called to be elders or deacons. Luego se nos dice que otros son llamados a ser obispos o ancianos. Others have a calling to
to be intercessors. otros para ser intercesores. And I think some of the intercessors, Y yo creo que algunos de los intercesores who pray and intercede and cry out to God, and maybe even during the night hours, que oran, que interceden, que claman a Dios aún en medio de la noche, I believe they will have some of the greatest rewards in eternity. yo creo que ellos tendrán algunos de los más altos galardones en la eternidad. Even raising a child Aún el sustentar a un hijo, a un niño, with the call of God upon his life. el criar a un niño con el llamado de Dios para su vida. Raising a child with the call of God upon their life. That is a ministry from the Lord. Este también es un ministerio de Dios. And Proverbs 22:6, raise up a child in the way that he should go. When he's old, he will not depart from it. En Proverbios 22:6 se nos dice que hay que enseñar al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Some will be called even maybe to government positions or rulership. Algunos van a ser llamados a posiciones de gobierno, Possibly in this life, but especially in the millennium. posiblemente en esta vida, pero también para el milenio. God calls other ones to missionary service and to leave their own place and go to other nations or other places. El Señor llama a otros para ser misioneros, para abandonar sus lugares e ir a otras naciones. Some God will call to martyrdom. Algunos el Señor también va a llamar para el martirio. And Jesus spoke about that when he spoke about the signs of the second coming. Y el Señor habló de esto concerniente a las señales de la segunda venida. And then obviously there's those who are callings in the area of music and singers and musicians. Y obviamente tenemos también a los que están llamados en áreas de música y de canto. And today we need technical people, with computers and technology and that for the work of God. Y hoy en día también necesitamos gente técnica en las computadoras, en la tecnología para el servicio a And Dios. so there's a great variety. Así que hay una gran variedad. Some are called especially to work with little kids. Algunos son llamados para trabajar con niños, Others, are called to work with kids a little bit older. otros para trabajar con niños un poco más grandes Or with teenagers. o adolescentes Or with old people. o con ancianos Or in nursing homes. en casas de Or asilo in a prison ministry. o en prisiones. There's such a diversity of different ministries and callings that God gives. Hay tal diversidad de ministerios y de llamados que el Señor da. And like, for example, the gift of helps. Por ejemplo, el don de las ayudas. That could be involved with many things. Esto puede estar involucrado en muchas cosas. The word means to assist, to support, to help. Esa palabra se interpreta como asistir, como soportar. Another ministry is the ministry of hospitality. Otro ministerio es el de la hospitalidad. That's a wonderful ministry from the Lord. Este es un don maravilloso de Dios. And we are greatly enjoying the wonderful hospitality of Pastor Jorge and Sister Sylvia while we're staying in Guatemala. Nosotros, por ejemplo, estamos gozando de la hospitalidad del hermano Jorge y Silvia mientras estamos en Guatemala. But that's a wonderful ministry from God. Y este es un ministerio maravilloso de Some Dios. people have just little things like maybe making clothes for others or making soup and seeing needs and helping people. Y algunos hacen cosas que parecieran pequeñas como dar una sopa o coser una ropa para alguien. Some are particularly called, like the Good Samaritan, Algunos son llamados en lo particular como el buen samaritano, feeding the poor, visiting the sick, those in prison. alimentando al pobre, asistiendo al enfermo, a los que están también en prisión. Maybe in a church, a deacon, pastor's assistant, Quizás en la iglesia como diácono, como un asistente del pastor. secretarial work, Trabajo secretarial, looking after finances and being faithful in that area. cuidando de las finanzas, siendo fieles en esa área. Some with the gift of government. Algunos tienen el don para gobernar. Can function in church positions like administration and Sunday school superintendents and teachers. Y pueden funcionar dentro de la iglesia como supervisores, como superintendentes. And the list goes on and on. Y la lista continúa. But by the grace of God, Pero por la gracia de Dios, there's a unique place for each one. hay un lugar único para cada uno. And really, the most important thing in life Y lo más importante en la vida is that we come to know Jesus. es que conozcamos a Jesús. But really, the next most important thing is, Pero lo segundo más importante finding out, knowing es saber
what our particular call is, cuál es nuestro llamado en particular. and then by the grace of God, Y luego, por la gracia de Dios, the rest of our life, el resto de nuestra vida, to seek to fulfill that calling. buscar y completar ese llamado. And it begins as we pray and seek the Lord. Y esto comienza conforme buscamos y oramos al Señor. And one of the greatest things, Y una de las cosas más and I believe grandes, one of the most important things, diría que es una de las cosas más importantes, is that the Word of God is taught. es que la palabra se enseñe. Because it's only through the Word of God Porque solo a través de la palabra de Dios that people can grow and mature and go on el pueblo puede crecer, madurar y continuar and be changed into the image of y Christ. ser cambiados a la imagen de Dios. And so, as you study the Word of God Así que conforme estudian la palabra de Dios and learn of God's Word y aprenden de la and palabra de learn Dios of God's ways, y aprenden de los caminos de Dios, you know, some of you, algunos de ustedes you will have the ministry gift of a teacher. tendrán el don ministerial del maestro, One of the fivefold ministry gifts. uno de los 5 dones And the ministeriales. ministry gifts of a teacher Y el don ministerial del maestro will receive revelation from God va a recibir revelación de Dios and will be able to impart to others y va a estar en capacidad de impartirla a otros and will break the bread of life y va a partir el pan de vida and will feed people with the Word of God. y va a alimentar a gente con la palabra de Dios. Now, not all will have the ministry gift of teaching, Ahora, no todos tendrán el don ministerial del maestro, but all of you here tonight, pero todos ustedes aquí esta noche you can be teachers in some level. pueden ser maestros en ciertos niveles. You might be teachers of a ladies group, Pueden ser maestros de un grupo de mujeres or a teacher in a home group in your house, o maestros de un grupo en el hogar, en la casa, or a teacher of a Sunday school class, o maestro de escuela dominical, or a teacher in a youth group, o maestro en un grupo de jóvenes. or a teacher, at some level. Maestro a algún nivel, en algún nivel. And if you're a mother Y si usted es una madre and you have children, y tiene hijos, that can be one of the great ministries, to teach your children the ways of God, and to puede pray for them. ser un gran ministerio el enseñar a los hijos los caminos de Dios y orar por ellos. John Wesley, the great revivalist, John Wesley, el gran líder de los was avivamientos, indebted so much to his mother, who taught him the ways of God. estaba muy en deuda con su madre por haberle enseñado los And caminos so de Dios. that, I believe, is one ministry. Así que ese creo yo es un I mean, the ministerio. very fact that you are here and God's put in your heart to come to Bible Institute, to learn the Word of God. El mismo hecho que ustedes estén acá y que tengan en su corazón aprender de la palabra de Dios. And who knows, Y quién sabe when revival comes, que cuando venga el avivamiento, some of you here, algunos de ustedes aquí you could be teaching hundreds of people, pueden estar enseñando a cientos, maybe even thousands. quizás a miles. You never know what God will do. Uno nunca sabe lo You que never Dios puede know hacer. what God will do. Nunca se sabe lo que Dios puede hacer. And so I encourage you, Así que yo les animo, love the Word of God. amen la palabra de Read Dios, the Word of God. lean la palabra de Study Dios, the Word of God. estudien la palabra de Meditate on the Dios, Word of God. mediten en la Let palabra the de Word Dios, of God become a part of you. permitan que la palabra de Dios se vuelva parte de ustedes. And as you do that, Y conforme lo hacen, and as you seek God, conforme buscan and a as you Dios pray, y oran, God will reveal, God will make clear His calling, His purpose for your life. Dios clarificará el propósito para sus vidas. And sometimes even in a family line, things will go down. A family, like Aaron, he had the calling of a priest, and then his sons, they took over. Algunas veces el linaje de una familia puede continuar, como Just por as ejemplo, the kingship was given to David, and then his sons from generation to como generation. por ejemplo el llamado que le fue dado a Aarón y a su descendencia y a David y su descendencia. Sometimes missionaries their children will also be missionaries. Algunas veces los hijos de un misionero serán misioneros. Billy Graham, a great evangelist, his son Franklin Graham is preaching to thousands. Por ejemplo, Billy Graham, que fue un gran evangelista, su hijo Franklin Graham también es un A evangelista, great evangelist in India, un gran evangelista en la India. D.G.S. Dinakaran.
D.G. Stenakra, He is a wonderful healing and miracles ministry. él es usado mucho en el ministerio de milagros y sanidad. And he preaches to crowds of over 100,000. Y le predica a muchedumbres de cientos de miles. He went to be with the Lord about 4 years ago. Él se fue con el Señor hace como 4 años. But now his son, Pero su hijo, the mantle has come down upon his son. el manto ha caído sobre él. And the son also is having huge meetings. Thousands and thousands are coming to Christ. Y el hijo también está reuniendo a cientos de miles para el Señor. And so, even with a church, Aún en la iglesia, a church una can iglesia have a specific calling. puede tener un llamado específico. The church in Smyrna wasn't told, endure suffering. La iglesia en Esmirna debía soportar el sufrimiento. The church in Philadelphia, La de Filadelfia it was a church with a specific calling, a church with an open door. tenía el llamado de tener las puertas abiertas. Part of the ministry Y parte del ministerio of just the church here, de la iglesia aquí, of Ecclesia Christiana, de iglesia cristiana, part of the ministry parte del ministerio that God has been guiding and leading. que Dios ha guiado, And many years ago, IBJ started que Dios ha guiado. Hace muchos años el IBJ fue iniciado as a Bible Institute. como un instituto bíblico And that's part of the ministry of this church. y como parte del ministerio de esta iglesia. And I'm really delighted Y yo me deleito that many students are coming from different other churches in the city. que muchos estudiantes han venido de otras iglesias en la ciudad And so are learning the Word of God. para aprender la palabra de Dios And go back to their own churches. y regresar a sus iglesias And in turn pass on to many others the things that they have received here. y transmitir a otros las cosas que han recibido aquí. And so often a church has a specific ministry and a vision to fulfill. Y muy a menudo una iglesia tiene un ministerio específico y un llamado que cumplir. And, by the grace of God, Y por la gracia de Dios, we want to be those, each of us, cada uno de nosotros who we know our calling. debemos conocer nuestro llamado And by the grace of God, y por la gracia de with Dios, all our heart, with all our strength, con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza, we will fulfill it. debemos cumplirla.